Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de cómo valorar Iberdrola en este momento. Porque por un lado, pues vemos que ha subido mucho y podría pensarse que está cara. Y por otro lado, pues oímos hablar de renovables por todos los sitios. Y a lo mejor podemos pensar que hay que comprarla ya al precio que sea porque va a subir muchísimo más. Cuando subió a los 12 euros a principios de este 2021, pues puse en el foro que a mí me parecía que estaba un poco cara en ese momento y que yo pensaba que había que comprarla alrededor de los 10 euros. Y resulta que desde esos 12 euros ha caído directamente a los 10 euros que ya había dicho. Entonces a lo mejor podría pensarse que yo tengo alguna fórmula especial o complicada o algo así para hacer valoraciones muy exactas del valor de las empresas. Pero no es así. Yo no tengo una fórmula exacta una fórmula complicada para valorar con exactitud el valor de las empresas, como puede haber parecido en este caso. Y no la tengo yo y no la tiene absolutamente nadie. Aunque a veces puede parecerlo o lo parece. Por eso quiero que tengáis claro que no existen ni fórmulas secretas, ni fórmulas complicadas, ni nada por el estilo, para que os deis cuenta de que invertir a largo plazo es algo fácil que lo puede hacer cualquiera. Resumidamente, el razonamiento que creo que había que hacerse cuando Iberdrola llegó a los 12 euros a principios de año es este. Una cosa importante es que en el plan estratégico que hizo hasta el año 2025, y que hice un vídeo que os dejo por aquí, pues Iberdrola espera que su beneficio por acción y su dividendo hasta ese 2025 crezca más o menos al 6% o 7% al año, más o menos de media. Y esto es una indicación muy buena que en otros casos no tenemos con tanta fiabilidad a 5 años vista. Cuando Iberdrola llegó a los 12 euros a principios de 2021, pues en ese momento todavía no había publicado los resultados de 2020. Pero ya era muy probable que cumpliese las previsiones que había para 2020 y que además iba cumpliendo hasta el tercer trimestre de 2020, porque esos resultados sí que estaban ya publicados. Así que en ese momento las previsiones para 2020 ya eran muy fiables. Al final el BPA, el beneficio por acción de Iberdrola en 2020 ha sido de 0,58 euros y el dividendo lo ha subido a 0,42 euros, que era prácticamente la previsión que había. Así que en 12 euros el PER 2020 es de unas 21 veces. Y un PER de 21 veces es algo alto para una empresa que espera crecer al 6% o 7% durante los próximos 5 años. Está muy bien ese crecimiento, pero ese PER y en ese momento me parecía un poco alto. Por eso me parecía que era más probable que cayese algo a que siguiese subiendo. Y la cuestión es ¿hasta dónde podría caer? ¿Y por qué dije 10 euros en lugar de decir otro punto cercano a esa zona? En 10 euros el PER es de 17 veces, que ya es algo más razonable. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que el payout de Iberdrola sabéis que es más alto que la media. En este momento es del 70% y en el plan estratégico está previsto que se mantenga en la zona entre el 65% y el 75%. Y ya sabéis que las empresas que tienen un payout alto, o sea más alto del 50%, claramente más alto, cotizan a PERs normalmente que parecen algo altos. Porque en estos casos, pues podemos decir que la rentabilidad por dividendo manda sobre el PER y entonces el mercado, es lógico que sea así, le da más importancia a la rentabilidad por dividendo que al PER. En 10 euros la rentabilidad por dividendo ya pasa del 4%. En concreto es del 4,2%. Y esa rentabilidad por dividendo inicial ya me parece buena y más para una empresa que muy probablemente hasta 2025 va a aumentar el dividendo y el beneficio por acción a un ritmo del 6-7% al año más o menos. Pero claro, en 9 euros la rentabilidad por dividendo inicial es del 4,7%, que tampoco es que sea una diferencia excesiva con el 4,2% que da a los 10 euros. Es decir, podemos pensar en esta situación de cuando Iberdrola estaba todavía a 12 euros, que por qué nos tenía que parecer probable que cayese hasta una rentabilidad por dividendo del 4,2%, pero ya del 4,7% era mucho entre comillas y era poco probable que cayese. ¿Hay alguna fórmula complicada detrás de esto, de que el 4,2 me pareciese bien y el 4,7 me pareciese mucho? Pues no hay ninguna fórmula complicada. Así que una cosa importante que quiero que veáis es que esto de valorar empresas es algo aproximado. Y si alguna vez os parece que es muy exacto, por alguna cosa que veáis o por lo que sea, pues recordad que no es así, que no es exacto y que no puede ser exacto para nadie. Para todo el mundo tiene que ser algo aproximado. Entonces, ¿por qué dije en este caso que me parecía probable que cayese hasta los 10 euros? Y no dije una zona más amplia como los 9-10 euros, por ejemplo. Pues lo dije porque en este caso me parecía que era relativamente poco probable que cayese a los 9 euros por motivos que son subjetivos y que lo vamos a ver ahora. El primero es el ambiente hacia las renovables, que hace que esté entrando mucho dinero en ellas. El segundo es el ambiente general, en el que hay más incertidumbre de la habitual, como sabéis todos. Y esto está haciendo que esté entrando más dinero de la habitual en las empresas que son más estables. Iberdrola es de las más estables y sobre todo tras este plan estratégico, en el que espera aumentar el dividendo y el beneficio por acción al 6-7% al año.
Ya os digo que esto no es una ciencia exacta y esto es lo más importante que os debe quedar claro. En otras situaciones que parecerán similares a esta, y seguramente lo serán, pues a lo mejor en vez de decir que creo que va a caer a los 10 euros, diré que va a caer a la zona de los 9-10 euros. ¿Y por qué? ¿Cuál será la diferencia? Lo importante es que sepáis que la diferencia entre esta situación de Iberdrola que estamos comentando y esas otras que se den en el futuro y que serán parecidas, pues serán cosas subjetivas basadas en la experiencia como las que os estoy contando aquí, pero no el resultado de aplicar fórmulas complicadas que supuestamente nos dijesen cuál es el valor exacto de cada empresa. Lógicamente, en esas otras situaciones, pues salvo casualidad, las cotizaciones no serán las que estamos viendo aquí, que acabo de comentar, de si vemos que o esperamos que va a caer de 12 a 10 o de 12 a 9, sino que las cotizaciones serán otras, serán 20 euros, 50, 3, 5, lo que sea. Así que entended que lo que quiero decir es que en esta situación pensaba que Iberdrola iba a caer hasta una rentabilidad de aproximadamente el 4%, y en las otras estoy diciendo que a lo mejor digo que en esas situaciones parecidas que me parece más probable que caiga hasta una rentabilidad por dividendo inicial del 5% esa otra empresa de los casos que se nos den en el futuro. ¿Y qué hacemos en este momento con Iberdrola? Es decir, ¿a qué precio la compramos ahora que ha vuelto a los 11 euros? Pues por las mismas razones que os he comentado en el vídeo, creo que a los 12, en la zona de los 12-13 euros, no es que esté muy cara, pero si queremos afinar los precios, y afinar los precios al final es ganar dinero, pero es ganar tiempo en nuestra vida, porque es comprar más acciones que nos darán más rentas en el futuro. Pues si queremos afinar a 12-13 euros en este momento, creo que es mejor no comprarla. Más adelante, cuando vaya ganando más dinero, los 12-13 euros sí que serán una buena zona de compra y la superará. Pero ahora mismo creo que hay que procurar comprarla entre 10 euros y 10 euros y medio, más o menos. Y entonces, resumiendo, las dos cosas más importantes de este vídeo son: la primera es que no existen fórmulas complicadas que nos digan cuánto vale cada empresa en cada momento. Así que ni yo tengo esa fórmula ni la tiene nadie. La segunda es que valorar empresas es algo aproximado y relativamente fácil o bastante fácil en el caso de las empresas de largo plazo. Entonces lo que hay que hacer es hacer muchas compras del menor importe posible, el que os permitan las comisiones de vuestro broker, porque así vais a tener un resultado muy bueno seguro a lo largo de toda vuestra vida. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.